Esta noche, en Enlace México, el Instituto Nacional Electoral inicia formalmente los trabajos para los comicios de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación programados para el 1 de junio del 2005. La Embajada de Estados Unidos en Kiev emite una alerta sobre un posible gran ataque aéreo ruso en Ucrania. Cierran embajadas. Y fue un conflicto armado que inició en 1910, cuando Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz. Hoy conmemoramos el 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, como siempre, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Estamos transmitiendo para todos ustedes que residen que son nuestra gran comunidad migrante y que residen en la Unión Americana y además, por supuesto, se enlazan a través de Mexicanal. Y también para todos ustedes que se enlazan a través de nuestras diferentes plataformas desde cualquier parte del mundo para estar muy bien informados. Gracias a todos por permitirnos entrar en sus hogares un ratito. No se les olvide, estamos a través de Facebook, Twitter o X, estamos en YouTube. De igual manera, le invito a que visite nuestro portal enlacemexico.tv. También estamos en Instagram y además está nuestro WhatsApp. Está apareciendo en su pantalla 22 27 27 25 56 para que permanezcamos enlazados. Como guste usted hacerlo, a nosotros nos encanta saber de ustedes. Vamos a iniciar, hoy es un día importante, hoy es un día histórico en nuestro México, es 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Pero bueno, antes de que veamos precisamente todo lo que reviste esta fecha, nos vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que ha pasado este día en nuestro México. El Instituto Nacional Electoral instaló esta mañana la Comisión Temporal de Seguimiento del Proceso Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, con lo que inició formalmente los trabajos para los comicios programados para el 1 de junio de 2025. A contrarreloj, pues faltan solo 194 días para la jornada electoral, la Comisión aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario, un apretado cronograma que detalla más de 200 actividades que deberán realizarse para lograr la elección de 881 cargos, entre jueces, magistrados y ministros. Aunque el INE había declarado formalmente el inicio del proceso electoral del Poder Judicial Federal desde el pasado 23 de septiembre, tuvo que hacer una pausa ante cientos de suspensiones otorgadas por jueces en contra de la reforma judicial. El gobierno federal confirmó que habrá una modificación a la iniciativa de reforma constitucional relacionada con los organismos autónomos con el objetivo de fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones en un organismo autónomo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía con independencia técnica. La función de este nuevo organismo será combatir a las prácticas monopólicas, pero sin los grandes aparatos creados en el pasado. Estará adscrito a la Secretaría de Economía como ocurre en Estados Unidos, pero se garantizará que tenga autonomía técnica en sus decisiones. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, detalló las leyes secundarias que se enviarán este miércoles 20 de noviembre a la Cámara de Diputados para la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial. Se trata de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que reorganiza la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial, diseñada para fortalecer la profesionalización dentro del Poder Judicial. Esta iniciativa incluye un impulso a la Escuela Nacional de Formación Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que busca proporcionar certeza sobre las faltas administrativas y las sanciones aplicables a los integrantes del Poder Judicial. Desde enero de 2014 y hasta noviembre de 2024 se registran 2.247 muertes de migrantes en México, 250 de las cuales fueron de forma violenta, de acuerdo con el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, que recopila los incidentes en los que migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, han fallecido en fronteras estatales o en el proceso de migración o en un destino internacional. De la cifra anterior, en México se han documentado 306 muertes por causa mixta o desconocida, que involucra una o más formas de deceso, entre las que se incluyen cuerpos localizados en fosas clandestinas, hoteles, parques, mercados, vías de trenes y carretera. Otras causas de muerte han sido por enfermedad, ahogamiento, accidente, condiciones ambientales adversas, falta de refugio, alimentos y agua, así como accidentes en el transporte. La información nacional
como todos los días. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes en la noche la elección de Linda McMahon como su candidata para dirigir el Departamento de Educación. McMahon se desempeñó como directora de la Administración de Pequeñas Empresas durante el mandato anterior de Trump y es bien conocida por su papel durante décadas ayudando a dirigir el World Wrestling Entertainment, una empresa de promoción de lucha libre en Estados Unidos. Más temprano el martes, Trump nominó al financiero de Wall Street, Howard Lutnick, como el secretario de Comercio en su nueva administración. El multimillonario de 63 años es copresidente del equipo de transición de Trump y ayuda a considerar y examinar a numerosas personas para asumir puestos gubernamentales de alto nivel después de que Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero. Lutnick ha sido un partidario vocal de Trump en los últimos meses. Se informó que Lutnick, director ejecutivo y presidente de la firma de servicios financieros globales Cantor Fitzgerald, estaba en la carrera por convertirse en el secretario del Tesoro, otro puesto importante que Trump aún no ha cubierto, pero los allegados de Trump dicen que Lutnick perdió el favor de la candidatura al cargo en medio de conflictos con otro candidato destacado, el inversor Scott Bessent. Si el Senado lo confirma, Lutnick podría desempeñar un papel importante en la administración de las políticas económicas y comerciales del presidente. Trump ha propuesto aumentos generalizados de los aranceles a los bienes importados, un esfuerzo para impulsar la fabricación estadounidense de los mismos productos, pero que en el corto plazo amenaza con aumentar los precios para los consumidores estadounidenses y perturbar así la economía global. El martes, Trump también nombró al Dr. Mehmet Oz, un veterano presentador de programas de televisión, como administrador de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, la agencia que supervisa los dos programas clave del gobierno de seguros de salud para los estadounidenses mayores y las personas empobrecidas. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Y vamos a continuar con más información. Aquí está la paridad del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 67 centavos y a la venta en 20 pesos con 80 centavos. Así cerró este día la jornada financiera. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes su participación y su visita a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Luis Cuevas, a Rubén Lazo y también a Ana María Castelán. Gracias por sus comentarios, que son muy importantes, por supuesto. Gracias por darle like, por participar en nuestro canal de YouTube. Vamos al corte, seguimos. Al volver, Estados Unidos veta por cuarta vez una resolución de la Organización de Naciones Unidas que pide el alto al fuego en Gaza. Además, este movimiento fue consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Hoy conmemoramos el 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Estamos de regreso, continuamos con más información y, si le parece, revisamos efemérides. Veamos hechos y personajes que fueron importantes en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1910, empieza el conflicto armado que dará lugar a la Revolución Mexicana. En 1945 comienzan los juicios de Nuremberg, en los que se juzgaron los crímenes de la Alemania nazi. En 1975 muere el dictador español Francisco Franco, tras 38 años de dictadura. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y nos vamos ahora a un viaje, pero en el panorama noticioso internacional. Ya nosotros hemos revisado algo de lo más destacado que sucedió alrededor del mundo en cuanto a noticias. Y aquí está información que creemos que usted debe conocer. Vamos a verla.
La Embajada de Estados Unidos en Kiev emitió una alerta este miércoles sobre un posible gran ataque aéreo en Ucrania, lo que llevó al cierre temporal de sus instalaciones como medida de precaución. A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses en la capital ucraniana informaron haber recibido información detallada sobre un ataque potencial para este 20 de noviembre y recomendó a sus ciudadanos buscar refugio inmediato en caso de una alerta aérea. Aseguró además que se han dado instrucciones a los empleados de la embajada para que se resguarden en el lugar. La Embajada de los Estados Unidos recomienda que los ciudadanos estadounidenses estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea. España e Italia también cerraron sus embajadas en Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el suministro de minas terrestres antipersonal a Ucrania, informó The Washington Post, citando a 2 funcionarios estadounidenses. La decisión busca reforzar las defensas ucranianas frente al avance de las tropas rusas en el este del país, aunque generó críticas por parte de grupos defensores del control de armas debido a los riesgos inherentes que estas armas representan para los civiles. La autorización ocurre en un momento crítico para Ucrania, que enfrenta un renovado esfuerzo militar por parte de Rusia. Estados Unidos vetó este miércoles por 4ª vez desde que empezó la guerra en Gaza una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, porque la resolución no condicionaba el alto el fuego a la liberación inmediata de los 101 rehenes aún retenidos por Hamas. La resolución, presentada por los 10 miembros no permanentes del Consejo, obtuvo 14 votos a favor, pero no saldrá adelante por el derecho de veto de Estados Unidos como miembro permanente. El texto también recogía demandas específicamente dirigidas a Israel para permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria en Gaza y el rechazo de cualquier intento de matar de hambre a los palestinos. El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró este miércoles que el régimen de Irán aceptó detener el enriquecimiento de uranio al 60% cercano al nivel de uso militar y ya dio pasos técnicos iniciales en esa dirección. Solicité a la República Islámica de Irán que actuara con moderación. No solo eso, sino también, si fuera posible, que dejara de aumentar sus reservas de uranio enriquecido al 60%. Debo decir que mi solicitud fue aceptada por Irán, dijo Grossi en su discurso ante la Junta de Gobernadores del OIEA. Con todo, el OIEA muestra su preocupación porque Irán siga con su programa de producción de uranio altamente enriquecido y recuerda que es el único estado no poseedor de armas nucleares que lo hace. La información internacional en Enlace México. Y como les comenté hace rato, efectivamente hoy es 20 de noviembre, hoy es Día de la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado que inició en 1910 y terminó en 1920. Consecuencia de ese descontento popular que existía contra la dictadura o el gobierno de Porfirio Díaz, que ya llevaba más de 30 años en el poder. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Más de 35,000 días han transcurrido desde aquel enfrentamiento de ideales que marcó el rumbo de nuestro país. Para ser exactos, 1,188 meses. Ya había un desgaste entre los propios integrantes del gobierno, los científicos, los militares, Bernardo Reyes. La historia nos remonta a junio de 1910, cuando Porfirio Díaz resultó electo presidente para un nuevo periodo, su 7º en el poder. El resultado, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis para levantarse en armas y denunciar unas elecciones poco transparentes. Acá en Puebla fue el estallido, por decir así, 2 días antes de lo que se tenía planeado. A Puebla ya se le considera cuna de la revolución, los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo, Carmen, pues ellos eran partidarios de derrocar el régimen de Díaz. A este movimiento armado se unieron personajes de diferentes partes del país como Pascual Orozco, Francisco Villa, los hermanos Flores Magón, entre otros. Esta lucha pues duró muchos años y tenemos como corolario de esta lucha nuestra Constitución de 1917, en la cual se incluyeron los artículos 3º,
tercero el 123 y el 27 constitucional. Tras el triunfo de los maderistas, Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar a la presidencia con la firma del Tratado de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. Francisco I. Madero tomó posesión como nuevo presidente, sin embargo fue asesinado 2 años después. A su muerte, las disputas continuaron con personajes como Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, quien promulgó la Constitución de 1917. Pues fue una lucha que yo creo que no ha terminado. Yo creo que la desigualdad sigue en nuestro país. 10 años después, en la línea del tiempo, en 1920, la incesante lucha llegó a su fin y hoy, 20 de noviembre, celebramos un año más de este hecho tan importante para nuestro país. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Ahí está la gran gesta de la Revolución Mexicana. Este hecho terminó, como decíamos, en 1920, pero básicamente la promulgación de la Constitución de 1917 es la que empieza a marcar el final de este sangriento episodio en la historia de México. Aunque todavía el descontento y todavía el país tardaría en apaciguarse unos años más y tardaría en estabilizarse. Por eso se considera que termina por ahí de 1920-1921. Bien, la terminación 6722 desde Portland, Oregon. Saludos a Imelda, Rodrigo, Isabel y Eduardo Castillo Parrales, que están en Piaxtla, de sus primos Horacio y Manuel Parrales Álvarez. Vamos al corte, continuamos. Al regresar, la participación de México en el G20. Además, la migración y la falta de educación financiera. Estamos otra vez de regreso, continuamos con la información y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana jueves. 71 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados. Será la temperatura máxima para mañana jueves en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 47 Fahrenheit, 8 grados centígrados. Van a disfrutar de un día soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 75 grados Fahrenheit, 23 centígrados como máxima, mínima 47 Fahrenheit, 8 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, 52 grados Fahrenheit, 11 centígrados, será la temperatura máxima, mínima 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados. Se espera un día nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 22 grados centígrados, 72 Fahrenheit como máxima, mínima 8 centígrados, 48 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades. Como todos los miércoles, nos enlazamos con nuestro especialista en temas internacionales, el doctor Alex Munguía Salazar, quien llega para compartirnos su opinión. Adelante, Alex. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa el G20, esta agrupación de los países que se reunieron en Brasil y que de alguna manera establecen la pauta de la política en el mundo y la participación de México. Ahí es importante señalar que México recién se ha reactivado en estos foros internacionales, puesto que durante el gobierno del anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, se había mantenido una política desde la visión de que la política internacional, la política exterior, debía ser desde el ámbito nacional. Hoy en día México ha recuperado un espacio que es importante enfatizar, marcará nuevas pautas o rumbos en la política en el mundo. Es importante señalar que la discusión sustantiva de este foro fue sobre el hambre, acabar con el hambre,
y la participación de muchos líderes políticos se sumó a la posición de México en el sentido de no gastar tanto dinero, tantos recursos en la guerra, propiciando un desastre en el mundo, sino que se tenía que propiciar un desarrollo, un fortalecimiento económico, una economía más igualitaria que parte desde la preocupación de los procesos internos de la generación de empleo, mejorar salario y acabar indudablemente con ese lastre que es el del hambre en el mundo. Es importante señalar que esta participación de México se suma a la de otros líderes políticos en América Latina, como la de Gustavo Petro en Colombia, o visiones inclusive reflexivas de Lula, señalando esa prioridad para luchar en contra de este flagelo como es el hambre, la desnutrición en el mundo, la desnutrición infantil, pero sin dejar de lado también el señalar lo incongruente que resulta el gasto oneroso en materia militar. Sobre esto debemos reflexionar y sobre esta necesidad de replantear el rumbo del mundo en foros internacionales como este G20, que es el grupo de países de alguna manera más desarrollados en el mundo y que deberían establecer rutas para trabajar y paliar con esos lastres de la humanidad. Estamos terminando el 2024 y estamos enfrente de un escenario sumamente complejo, casi ante la Tercera Guerra Mundial, por las visiones rapaces, muchas veces sin sentido, de líderes políticos que están propiciando un conflicto a una escala planetaria, dejando de lado eso que se discutió, que son los asuntos prioritarios como el hambre, el desempleo, mejorar salarios en el mundo, que sería la alternativa para la paz mundial. Sobre esto reflexionemos. Muchísimas gracias. Esa fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo, Alex, la próxima semana. Y de igual manera, como cada miércoles, nos enlazamos con nuestro especialista en temas de migración y protección migratoria. Le damos la bienvenida al abogado Jesús Torreblanca. Bienvenido, Jesús. Isabela, muy buenas noches. El tema de hoy es peculiarmente importante para la comunidad mexicana en los Estados Unidos, y es que el tema de la educación financiera es algo que le falta mucho a nuestra comunidad. Bueno, a todos en general, pero particularmente debido a la vulnerabilidad de nuestros migrantes, y sin estos conocimientos realmente se hace pues prácticamente difícil que puedan generar algunos de estos conceptos. Es importante una campaña a través de las organizaciones sociales y del gobierno y de las universidades para que nuestros migrantes puedan conocer lo que significa la inflación y cómo esto genera consecuencias o les merma cuestiones de su ahorro económico. Pero también, segundo punto, el manejo de las finanzas, un manejo responsable de cómo utilizar el crédito y cómo hacer una organización de sus gastos, una planeación de sus gastos que les permita generar seguridad y certidumbre económica. También el ahorro y cómo generar patrimonio es muy importante. Cómo aperturar su cuenta bancaria y cómo mejorar el tema del envío de las remesas. Recordemos que cerca de un 30% de lo que envían a México también las familias y los migrantes lo destinan para la generación de inversión y para poder generar pues un patrimonio, cerca de los 18,000 millones de dólares. Entonces ese es un tema muy importante que seguramente vamos a abordar en las siguientes emisiones. Muchas gracias, Isabela, muy buenas noches. Excelente, Jesús, muchísimas gracias. Gracias por tu colaboración, como siempre, importante para nuestra comunidad migrante. Cuídate, nos enlazamos contigo el próximo miércoles. Y llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les comparto en este caso los saludos de Rodrigo Esquivel de Izúcar de Matamoros para todos los poblanos, especialmente a sus amigos que radican en el estado de Indiana. José Guadalupe Mora de Tepetzala felicita al programa. Gracias, José. Y manda saludos a su hermano Armando Mora Rojas, que está en Portland, allá en Oregón.
Antonio Castro de San Andrés Cholula dice que le gusta el programa, gracias Antonio, y manda saludos a su tío Braulio Castro Torres, que trabaja en Brooklyn, Nueva York. Gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose muchísimo. Medidas básicas de prevención por aquello, ¿verdad? Más que nada, también vacúnese y seamos todos muy responsables cuidándonos. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.